Viaja 68 millones de años atrás y conoce a los primeros cazadores de la humanidad. Descubre cómo sobrevivieron en un mundo salvaje y peligroso. ¿Qué secretos te revelará su lucha por la supervivencia? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento que viajas en el tiempo. Retrocedes 68 millones de años. El aire es diferente, más denso, quizás con un aroma a tierra húmeda y vegetación exuberante. El sol, aunque similar, ilumina un paisaje que apenas reconoces. No hay ciudades, ni coches, ni siquiera las mismas especies animales que conoces hoy. Este es nuestro punto de partida, el comienzo de una aventura para descubrir cómo vivían los primeros cazadores de la humanidad. Piensa en la inmensidad de ese tiempo. Millones de años de evolución, de cambios climáticos, de adaptación. Antes de nosotros, otros seres humanos, nuestros antepasados, ya caminaban sobre la Tierra. Eran diferentes a nosotros, pero compartían con nosotros el impulso básico de sobrevivir, de cazar, de encontrar alimento y refugio. Prepárate para conocerlos, para entender sus desafíos, sus victorias y sus pérdidas. Vamos a explorar un mundo donde la supervivencia era una lucha constante, donde la caza era vital para la alimentación y la cooperación era esencial para el éxito. En este viaje al pasado, te sumergirás en las vidas de estos primeros cazadores, descubriendo sus herramientas, sus estrategias y su increíble capacidad de adaptación a un entorno hostil y cambiante. Prepárate para ser testigo de los albores de la humanidad. Ahora, imagina el planeta. El clima era más cálido que el actual, aunque con variaciones regionales. Piensa en extensos bosques, pantanos exuberantes y sabanas salpicadas de árboles. La distribución de la tierra y el mar era diferente a la que conoces. Los continentes estaban en una posición ligeramente distinta, lo que influía en las corrientes oceánicas y los patrones climáticos. Las temperaturas globales eran más altas, lo que propició una mayor humedad y precipitaciones en muchas zonas. Pero recuerda, no era un clima uniforme, existían diferencias significativas entre las regiones ecuatoriales, más cálidas y húmedas, y las zonas más templadas o incluso áridas, dependiendo de la latitud y la proximidad a las masas de agua. El dióxido de carbono en la atmósfera era más abundante que en la actualidad, contribuyendo al efecto invernadero y a las temperaturas más cálidas. Estos niveles influyeron directamente en la vegetación disponible, moldeando el tipo de ecosistemas que se desarrollaron y por consiguiente los hábitats de los primeros homínidos. Imagina la variedad de plantas, algunas similares a las que conocemos, otras completamente diferentes. Ahora piensa en la deriva continental. Hace 68 millones de años, África ya estaba tomando la forma que conocemos, aunque los continentes seguían en movimiento. Esta lenta danza de las placas tectónicas fue crucial, porque en África, específicamente en el Gran Valle del Rift, se estaban creando las condiciones perfectas para el desarrollo de la vida humana. Imagina las inmensas grietas en la tierra, volcanes rugiendo y el surgimiento de nuevas montañas. Todo este cambio geológico estaba creando nuevos hábitats, nuevos desafíos y nuevas oportunidades para nuestros ancestros. Este proceso de formación del valle, con sus diferentes ecosistemas, desde bosques densos hasta sabanas abiertas, fue fundamental. Piensa en la variedad de plantas y animales que surgieron en respuesta a estos cambios. La diversidad de recursos alimenticios y los retos que presentaba este entorno cambiante fueron claves para la evolución de nuestros ancestros. Se vieron forzados a adaptarse, a innovar, a desarrollar nuevas estrategias de supervivencia. Y es aquí, en este crisol de cambio geológico y biológico, donde comienza nuestra historia. África, con su geografía en constante transformación, se convirtió en el escenario perfecto para la evolución humana. La fragmentación de los hábitats, provocada por la formación del Gran Valle del Rift, aisló a diferentes grupos de homínidos, lo que condujo a una diversificación genética y eventualmente a la aparición de nuevas especies. Recuerda que este proceso tomó millones de años, pero la deriva continental jugó un papel crucial en este largo viaje evolutivo. Fue el telón de fondo sobre el que se desarrollaría la saga de la humanidad. Imagina tú, un primate de hace 68 millones de años. No es como los monos que conoces hoy. Sus rasgos faciales son más primitivos, con una mandíbula prominente y una frente huidiza. Su cerebro, aunque en desarrollo, es significativamente más pequeño que el nuestro. Observa cómo sus dedos, largos y ágiles, se aferran a las ramas de los árboles, un reflejo de su vida arborícola. Su locomoción es clave para entender su evolución. Aunque ya caminaban sobre dos piernas en ocasiones,
La mayor parte del tiempo se movían por los árboles, usando sus extremidades superiores para balancearse y desplazarse con destreza. Piensa en la fuerza que debían tener en sus brazos y manos para realizar esas acrobacias entre las ramas. Su dieta era variada, principalmente basada en frutas, hojas, insectos y pequeños animales. Observa cómo sus dientes, un conjunto de incisivos, caninos y molares, estaban adaptados para procesar este tipo de alimentos. La evolución de su dentadura refleja su adaptación al entorno y a los recursos disponibles. Recuerda que estos primeros primates no eran individuos aislados. Vivían en grupos sociales, interactuando entre ellos y estableciendo jerarquías. La vida en grupo ofrecía protección contra los depredadores y facilitaba la búsqueda de alimento. Observa cómo su comportamiento social influyó en su supervivencia y evolución. Pero ¿quién fue ese primer homínido? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? No tenemos una respuesta definitiva, pero sí varias teorías y candidatos. Imagina un primate, un poco más alto que un chimpancé actual, con brazos largos y piernas más cortas que las nuestras. Su cerebro, aunque más grande que el de sus ancestros primates, aún era relativamente pequeño. Piensa en su postura, aún no completamente erguida, pero empezando a caminar de forma bípeda, algo crucial en su evolución. Sabemos que este ancestro común, o más bien este grupo de ancestros comunes, vivió en África. El clima estaba cambiando, los bosques se reducían y las sabanas se expandían. Este cambio ambiental fue un factor clave para la evolución de estos primeros homínidos. La necesidad de adaptarse a este nuevo entorno, de buscar comida y sobrevivir, impulsó cambios físicos y conductuales significativos. ¿Te imaginas la presión evolutiva? Impresionante. Los científicos estudian fósiles, herramientas de piedra y otros restos para reconstruir la vida de estos primeros homínidos. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un poco más a comprender quiénes fueron y cómo vivieron. Aunque todavía hay mucho por descubrir, la búsqueda del ancestro común es una aventura fascinante, una inmersión en el pasado remoto que nos ayuda a entender nuestro propio origen. Recuerda, tú eres parte de esta increíble historia evolutiva. Pues bien, imagina ahora a Sahelanthropus chadensis. Descubierto en Chad, este homínido que vivió hace unos 7 millones de años, es uno de los candidatos más antiguos a ser nuestro ancestro. Su pequeño cerebro, similar al de un chimpancé. No te engañe, sus dientes y la posición del foramen magnum, el agujero en la base del cráneo por donde pasa la médula espinal, sugieren una postura más erguida que la de los chimpancés, un paso crucial en nuestra evolución. Piensa en ello, un pequeño cambio con grandes consecuencias. Su descubrimiento fue revolucionario, ya que desafió muchas ideas preconcebidas sobre la evolución humana. Se encontró en un lugar inesperado, lejos de las zonas donde se habían encontrado otros fósiles antiguos. Esto nos enseña que la evolución humana fue un proceso mucho más complejo y diverso de lo que pensábamos. Recuerda, cada pequeño hueso, cada diente, nos cuenta una parte de esta increíble historia. Aunque aún hay mucho debate sobre su clasificación exacta y su lugar en nuestro árbol genealógico, Sahelanthropus chadensis representa una pieza fundamental del rompecabezas. Su existencia nos ayuda a entender mejor la transición de los primates arborícolas a los primeros homínidos bípedos. Imagina la lucha por la supervivencia en ese entorno, la búsqueda de alimento, el desarrollo de nuevas estrategias, un mundo fascinante que solo podemos vislumbrar a través de estos extraordinarios restos. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos un poco en el tiempo y nos encontramos con Orrorin tugenensis, un homínido que vivió hace unos 6 millones de años en Kenia. Imagina, un entorno selvático, lleno de árboles y ríos, muy diferente a lo que conocemos hoy. Este pequeño homínido, del tamaño de un chimpancé, ya presentaba características fascinantes. ¿Sabes cuál es la más importante? Sus piernas eran sorprendentemente parecidas a las nuestras, lo que sugiere que Orrorin ya caminaba erguido, un paso crucial en la evolución humana. Piensa en ello, mientras otros primates aún se movían principalmente por las ramas de los árboles, Orrorin ya estaba explorando el suelo africano sobre 2 piernas. Esto representa un cambio radical, una adaptación que le permitía ver más lejos, recorrer mayores distancias y posiblemente acceder a nuevos recursos alimenticios. Los científicos han encontrado restos fósiles de Orrorin que muestran evidencia de esta postura erguida, aunque la discusión sobre su grado de bipedismo continúa. Pero lo que es indiscutible es su importancia en nuestra historia evolutiva. Aunque los restos fósiles de Orrorin son escasos,
Cada fragmento encontrado nos revela un poco más sobre nuestros ancestros. Su capacidad para caminar erguido sugiere una adaptación clave para sobrevivir en el cambiante entorno africano. Imagínate la presión ambiental. Los bosques se estaban reduciendo, dando paso a las sabanas. Esta adaptación al bipedismo fue fundamental para la supervivencia de Orrorin y sentó las bases para la evolución de las especies posteriores, incluyéndonos a nosotros. Pero la historia de la evolución humana sigue, y nos lleva a Etiopía, hace 4,4 millones de años. Allí te encuentras con Ardipithecus ramidus, conocida cariñosamente como Ardi. Imagina a esta criatura, un mosaico de características primitivas y modernas. Sus dientes, por ejemplo, muestran una dieta omnívora, un paso importante en la evolución de nuestros ancestros. Ardi no era tan grande como un chimpancé moderno, pero su estructura ósea nos da una idea de cómo se movía y vivía. Su pelvis, aunque pequeña, sugiere una locomoción bípeda, aunque probablemente no tan eficiente como la nuestra. Observa cómo sus pies, con dedos relativamente largos y un pulgar oponible, indican una capacidad para trepar árboles, pero también para caminar erguida. Es una mezcla fascinante de adaptaciones, una evidencia de la transición entre la vida arbórea y la terrestre. El descubrimiento de Ardi revolucionó nuestra comprensión de los primeros homínidos. Durante mucho tiempo, se pensó que nuestros ancestros directos eran más parecidos a los chimpancés, pero Ardi nos muestra un camino evolutivo diferente, más complejo y menos lineal de lo que imaginábamos. Su anatomía única nos ayuda a comprender mejor la transición hacia el bipedismo y la diversificación de nuestros primeros antepasados. Pero la historia no termina ahí. Avanzamos un poco más en el tiempo, y nos encontramos con el Australopithecus anamensis, hace unos 4,2 millones de años en Kenia. Imagina esto, un paisaje árido, salpicado de árboles dispersos, un sol implacable, y allí está, un homínido diferente a Ardi. Ya se ve un cambio significativo. Sus dientes, por ejemplo, empiezan a mostrar una adaptación a una dieta más variada, más robusta. Lo más fascinante del Australopithecus anamensis es su bipedestación. Sí, ya empezamos a caminar erguidos. Aunque todavía conservaban la capacidad de trepar a los árboles, sus huesos de la pierna y el pie muestran claras evidencias de que pasaban una parte importante de su tiempo caminando sobre dos piernas. Piensa en la implicación de esto: liberar las manos, un cambio enorme. Este cambio en la postura, aunque parezca pequeño, fue revolucionario. Abrió un mundo de posibilidades. Imagina las ventajas: poder transportar objetos, explorar nuevos territorios, tener una mejor visión del entorno, todo gracias a caminar erguidos. El Australopithecus anamensis representa un paso crucial en la evolución humana, un puente entre los homínidos arborícolas y los bípedos que vendrían después. Un pequeño paso para un homínido, un gran salto para la humanidad. Pero la historia evolutiva sigue su curso. Avanzamos unos millones de años más, y aparece el Australopithecus afarensis, una especie que te va a fascinar. Imagina un entorno diferente al de anamensis, quizás un poco más boscoso, pero aún con zonas abiertas. Aquí, hace entre 3,9 y 2,9 millones de años, vivió un homínido que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la evolución humana. Lucy. Su nombre científico no te dirá mucho, pero Lucy se ha convertido en un icono. Sus restos, descubiertos en Etiopía, son los más completos jamás encontrados de un homínido tan antiguo. Piensa en ello, un esqueleto casi entero, después de millones de años. Gracias a Lucy, podemos empezar a imaginarnos cómo era su vida diaria, cómo se movía, incluso cómo interactuaba con su entorno. Aunque caminaba erguida, Lucy aún conservaba ciertas características arbóreas. Imagina a Lucy trepando a un árbol para escapar de un depredador, o buscando frutos maduros entre las ramas. Era una mezcla fascinante de rasgos antiguos y modernos, un puente entre nuestros ancestros más primitivos y nosotros mismos. Su cerebro era pequeño, pero su capacidad de adaptación era enorme. Lucy nos recuerda que la evolución no es un proceso lineal, sino un complejo entramado de adaptaciones y cambios. Ella representa un eslabón crucial en nuestra cadena evolutiva, una abuela icónica que nos conecta con un pasado remoto y fascinante. Su historia es la nuestra, y su legado sigue vivo en cada uno de nosotros. Pero espera, la historia se complica aún más. Imagina que de repente aparece un cráneo con una cara completamente diferente a todo lo que conoces. Ese es el Kenyanthropus platyops, un homínido descubierto en Kenia que nos dejó a todos con la boca abierta. Su cara plana y ancha es lo que más llama la atención.
Es como si la evolución hubiera experimentado con un nuevo diseño facial. Su pequeño tamaño craneal, comparado con otros homínidos de la época, también es un rasgo distintivo. Los científicos aún debaten su lugar en el árbol genealógico humano. Algunos lo consideran un ancestro directo, otros una rama lateral que se extinguió. Lo que sí sabemos es que su cara plana, a diferencia del aprognatismo de otros homínidos, es una característica única y fascinante. Piensa en la variedad de rostros que existen en la actualidad. Ahora imagina esa misma diversidad, pero hace millones de años. Kenyanthropus platyops nos recuerda que la evolución no sigue una línea recta, sino que experimenta, explora diferentes caminos, y a veces esos caminos terminan en callejones sin salida. Su historia, aunque corta, es una pieza fundamental del rompecabezas de nuestra evolución. Pero la evolución no se detiene. Ahora imagina a un nuevo personaje en escena, el Australopithecus africanus. Este homínido, que apareció hace unos 3 millones de años, ya presentaba características más avanzadas que sus antecesores. Tú verás cómo su anatomía reflejaba una adaptación a entornos más variados, alejándose de los paisajes boscosos. Su cerebro, aunque aún pequeño, mostraba un ligero aumento de tamaño, lo que sugiere una mayor capacidad cognitiva. Piensa en ello, una mente más ágil para afrontar los desafíos de un mundo en constante cambio. Las herramientas, aunque aún no las vemos tan sofisticadas, estaban comenzando a ser parte de su vida. La dieta también experimentó modificaciones. La evidencia sugiere que el Australopithecus africanus incorporó una mayor variedad de alimentos a su alimentación, incluyendo vegetales y posiblemente animales pequeños. Esta versatilidad fue crucial para su supervivencia en ambientes menos boscosos y más abiertos. Observa cómo la postura bípeda, aunque no tan perfecta como la nuestra, se fue perfeccionando. Esto les permitió recorrer mayores distancias en busca de alimento y agua, una ventaja significativa en un mundo cambiante. La adaptación era la clave de su éxito, y tú eres testigo de su increíble viaje evolutivo. Pero espera, hay más. Imagina ahora al Australopithecus gargi, un homínido que apareció hace unos 2,5 millones de años. Tú lo ves, ¿verdad? Un poco más alto que sus antepasados, con una capacidad craneal ligeramente mayor. Sus dientes, aunque todavía robustos, muestran una adaptación a una dieta más variada. Y aquí viene lo interesante. Se encontraron herramientas de piedra asociadas con sus restos. Una pista fundamental. Estas herramientas, aunque sencillas, representan un salto enorme. Piensa en ello. Por primera vez, tenemos evidencia de que un homínido estaba utilizando herramientas para procesar alimentos, defenderse o construir. Eso implica una mayor inteligencia, una mejor coordinación ojo-mano y una capacidad de planificación que no se había visto antes. Comienzas a ver la conexión con lo que vendrá después. La proporción entre la longitud de sus piernas y la de sus brazos es también significativa. Es más parecida a la de los humanos que a la de otros australopitecos. Esto sugiere una locomoción más eficiente, capaz de recorrer mayores distancias y explorar nuevos territorios. ¿Te imaginas a este homínido caminando erguido, explorando la sabana africana, con sus herramientas de piedra en mano? Pero imagina ahora un salto gigantesco. De repente aparece el Homo habilis, hace unos 2,4 millones de años. Tú lo ves ahí, con sus manos más hábiles, capaz de manipular objetos con una precisión que sus antepasados solo podían soñar. Ya no solo se trata de sobrevivir, sino de crear, de innovar. Observa cómo sus herramientas de piedra, toscas pero efectivas, marcan el inicio de una nueva era, la era de la tecnología. Ese cerebro un poco más grande empieza a generar ideas, a resolver problemas de maneras cada vez más complejas. Piensa en la cooperación, en la caza en grupo, en la transmisión de conocimientos de una generación a otra. Tú eres testigo de cómo la capacidad de comunicación y el aprendizaje colectivo impulsan la evolución humana a una velocidad sin precedentes. Se está gestando algo enorme. Con el Homo erectus, hace casi 2 millones de años, la inteligencia da un nuevo salto cualitativo. Tú lo observas, más alto, más delgado, con un cerebro significativamente más grande. El dominio del fuego, imagínate, es una revolución. Protección del frío, cocinar alimentos, alargar las horas de actividad. El desarrollo tecnológico se acelera, y con él la complejidad social y cognitiva. El género Homo se consolida como un ser transformador. Pero antes del Homo habilis, ¿qué pasaba? Imagina un mundo sin herramientas sofisticadas. Piensa en la dificultad de cortar carne, de romper huesos para acceder al tuétano, o de defenderte de un depredador. Para el Homo habilis,
La solución llegó en forma de piedra. Observa cómo, con paciencia y destreza, empezó a tallar cantos rodados, creando las primeras herramientas de piedra toscamente trabajadas, marcando un antes y un después en la historia de la humanidad. Estas herramientas, aunque simples a nuestros ojos, representaban un salto evolutivo monumental. No eran solo piedras, eran extensiones de su cuerpo, que les permitían acceder a nuevas fuentes de alimento, manipular el entorno con mayor eficacia y por lo tanto mejorar sus posibilidades de supervivencia. Tú puedes imaginarte la satisfacción de crear algo útil con tus propias manos, ¿verdad? Para el Homo habilis, esa satisfacción era vital. El proceso de fabricación de estas herramientas implicaba una planificación y una coordinación ojo-mano impresionantes. No era un acto reflejo, requería una comprensión del material, de sus propiedades y de la forma en que podía ser modificado para obtener el resultado deseado. Imagina la concentración, la precisión y la satisfacción de crear algo tan fundamental, algo que cambiaría para siempre el curso de la evolución humana. Fue el inicio de una larga y fascinante historia de innovación tecnológica. Pues bien, antes de llegar al Homo habilis, nos encontramos con un personaje aún más misterioso, el Homo rudolfensis. Imagina un cráneo con una cara sorprendentemente plana, una mandíbula robusta y unos dientes enormes, especialmente los premolares. ¿Te parece familiar? Quizás no, porque el Homo rudolfensis es un verdadero rompecabezas para los científicos. Su tamaño cerebral es mayor que el de los australopitecos, pero menor que el del Homo habilis. ¿Qué significa esto? Pues que su posición en el árbol genealógico humano es todavía incierta. Algunos científicos lo consideran una especie propia, otros una variante del Homo habilis, o incluso un antepasado de otras ramas del género Homo. Es un auténtico enigma. Los pocos restos fósiles encontrados dificultan aún más la tarea de comprender a este homínido. No tenemos mucha información sobre su comportamiento, su dieta o su estilo de vida. ¿Era un carroñero, un cazador, o quizás algo intermedio? La verdad es que por ahora solo podemos especular. Pero espera, la historia no termina ahí. De las sombras del Homo rudolfensis emerge una figura mucho más impactante, el Homo erectus. Imagina a este homínido ya más alto y con un cerebro mayor. Él no solo sobrevivió, sino que se convirtió en el primer gran aventurero de la humanidad, el primer gran migrante. Piensa en ello, por primera vez un homínido se atreve a abandonar su hogar, a explorar territorios desconocidos, arriesgándose a lo impredecible. Su viaje no fue fácil, tú lo puedes imaginar. Debió enfrentar peligros desconocidos, desde depredadores feroces hasta la escasez de recursos. Pero su capacidad de adaptación, su ingenio y su organización social le permitieron superar estos obstáculos. El Homo erectus fue un pionero, un explorador intrépido, que se expandió por África y más allá, dejando su huella en el mapa de la evolución humana. La expansión del Homo erectus marca un hito crucial en la historia de nuestra especie. Su migración no solo demuestra su capacidad para adaptarse a diferentes entornos, sino que también sienta las bases para la posterior dispersión de los humanos por todo el planeta. ¿Te imaginas el coraje que se necesitaba para emprender semejante viaje, sin mapas, sin brújula, solo con la fuerza de la voluntad y el instinto de supervivencia? Pero imagina esto. De repente el frío de la noche ya no es tan terrible. Tú, un antepasado nuestro, te encuentras alrededor de una llama. El calor te envuelve y la oscuridad se retira. Es el fuego, y su descubrimiento cambió todo. Ya no solo eres un cazador, ahora eres un controlador de la naturaleza, capaz de dominar una fuerza tan poderosa. Piensa en las ventajas. La carne cocinada es más fácil de digerir, eliminando parásitos y enfermedades. El fuego te protege de los depredadores, alargando tus horas de vigilia y seguridad. Las noches frías ya no son una amenaza mortal. El fuego se convierte en tu aliado, tu protector, tu herramienta esencial para la supervivencia. Además, el fuego te permite extender tu territorio. Ya no estás limitado a zonas cálidas. Puedes aventurarte hacia regiones más frías, conquistando nuevos terrenos y recursos. La expansión humana se ve impulsada por esta nueva herramienta, esta revolución invisible que cambió para siempre el curso de la evolución. Pero el fuego no era la única novedad. Imagina, tú, un Homo ergaster, con un cerebro un poco más grande que tus antepasados. Necesitabas adaptarte a un mundo cambiante, a una sabana más abierta, con menos árboles para esconderte. La caza se volvió fundamental, y para eso necesitabas herramientas mejores, más eficientes. Tu cuerpo también cambió. Te volviste más alto, más delgado,
mejor adaptado para recorrer largas distancias bajo el sol abrasador. El sudor te ayudaba a regular tu temperatura, una ventaja crucial en ese clima cálido. La cooperación con otros miembros de tu grupo era vital para la supervivencia. La caza en grupo requería estrategia y comunicación. La competencia por los recursos era feroz. Otros animales, igual de hambrientos, compartían tu territorio. Debías ser astuto, rápido y estratégico para sobrevivir. Cada día era una lucha por la existencia, una prueba de tu capacidad para adaptarte y prosperar en un mundo cada vez más exigente. El Homo ergaster estaba aprendiendo a dominar su entorno. Ahora, imagina que viajas millones de años atrás. Te encuentras en Europa, un continente que aún se estaba formando, y allí entre los bosques y las primeras llanuras, surge el Homo antecesor. Piensa en él, un homínido con rasgos faciales sorprendentemente modernos, una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo. Tenía una mandíbula robusta, capaz de masticar alimentos duros, y un cerebro más grande que el de sus antepasados africanos. Era un cazador, un recolector, un pionero en tierras desconocidas. Su presencia en Europa marca un hito importante. Es la evidencia más antigua de homínidos en el continente. Imagínate a este antepasado tuyo, explorando cuevas, buscando refugio y dejando sus huellas en la historia. Sus herramientas de piedra eran más sofisticadas que las de sus predecesores, lo que indica una mayor capacidad cognitiva y una tecnología más avanzada para la caza y la supervivencia. Era un ser adaptable, capaz de enfrentar los desafíos de un mundo en constante cambio. Pero su historia no está exenta de misterio. ¿Cómo llegó el Homo antecesor a Europa? ¿Viajó desde África, cruzando el Mediterráneo? ¿Qué tipo de vida llevaba? Las respuestas son todavía un enigma que los científicos continúan investigando. Lo que sí sabemos es que este homínido representa una pieza clave en el rompecabezas de la evolución humana, un eslabón que conecta África con Europa y que nos ayuda a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos. Tú eres parte de esa increíble historia. Pero la historia no termina ahí. De las cenizas del Homo antecesor, como un nuevo amanecer, surge el Homo heidelbergensis. Imagina un ser más robusto, con una mandíbula potente y un cerebro mayor. Ya no solo recolecta, sino que caza de forma más organizada, utilizando herramientas más sofisticadas. Piensa en la satisfacción de una cacería exitosa, la carne asada al fuego, el compartir con tu tribu. Es un salto evolutivo significativo, un paso más en tu viaje a través del tiempo. El Homo heidelbergensis es un ancestro común crucial. De él descienden tanto los neandertales como el Homo sapiens, tú y yo. ¿Te das cuenta de la conexión? Eres parte de una cadena ininterrumpida que se remonta millones de años. Observa cómo sus herramientas evolucionan, más elaboradas, más eficientes. Observa la complejidad creciente de su comportamiento social, la cooperación en la caza, la creación de refugios. Un cambio profundo está en marcha. Su capacidad craneal aumenta, su inteligencia se refina. Empiezan a desarrollar estrategias de supervivencia más complejas, anticipándose a las necesidades del futuro. Ya no son solo reactivos al entorno, sino que lo moldean, lo adaptan a sus necesidades. Es un paso fundamental en la evolución humana, el punto de partida para una diversificación que dará lugar a las especies que conocemos más adelante. Tú eres el resultado de esta increíble y larga historia. Pero la historia continúa, y de los robustos heidelbergensis emerge una nueva rama, los neandertales. Imagina tú, un primo lejano tuyo, con un cuerpo más corpulento aún que el heidelbergensis, adaptado al frío glacial de Europa. Sus cráneos, bajos y alargados, con arcos supraorbitales prominentes, te miran desde el pasado. Eran fuertes, hábiles cazadores, y se enfrentaron a un mundo hostil con una inteligencia notable. Su cultura material, aunque simple comparada con la nuestra, era sofisticada para su época. Fabricaban herramientas de piedra, como las famosas raederas, con las que despellejaban animales y trabajaban la madera. Se refugiaban en cuevas, y a veces incluso dejaban tras de sí evidencias de rituales y enterramientos, sugiriendo una complejidad social que te sorprendería. No eran brutos, como a veces se les ha pintado. Tenían un cerebro de un tamaño incluso mayor que el nuestro, y poseían capacidades cognitivas sorprendentes. Eran capaces de planificar cacerías, construir herramientas complejas, y probablemente incluso tenían un lenguaje articulado. Piensa en eso, tú, en la complejidad de estos seres que habitaron la Tierra hace miles de años. Pero espera, la historia de nuestros ancestros es aún más fascinante. Imagina ahora, en la isla de Flores, Indonesia, una criatura diminuta,
no más alta que tú por la rodilla. Es el Homo floresiensis, al que cariñosamente llamamos hobbit. Sus restos, descubiertos en la cueva de Liang Bua, nos revelan una especie única, con un cerebro sorprendentemente pequeño para un homínido, pero con herramientas sofisticadas. Su pequeño tamaño, una adaptación a los recursos limitados de la isla, no implicaba una menor inteligencia. Las herramientas encontradas junto a sus restos demuestran una capacidad de planificación y destreza sorprendente. Piensa en ello, un ser diminuto, superviviente en un entorno aislado, capaz de crear y usar herramientas complejas. ¿Qué secretos nos guarda aún este pequeño gigante de la prehistoria? El misterio del Homo floresiensis permanece. ¿Cómo llegaron a Flores? ¿Cómo evolucionaron hasta su tamaño único? ¿Qué relación tienen con otros homínidos? Son preguntas que siguen intrigando a los científicos. Su existencia desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la evolución humana y nos recuerda la increíble diversidad de nuestra familia ancestral. Pero volviendo a nuestros ancestros, ¿qué comían? Imagina la escena. Tú, hace 68 millones de años, en medio de la sabana africana. No hay supermercados ni restaurantes. Tu supervivencia depende de lo que puedas encontrar y cazar. La evidencia sugiere que la dieta de los primeros homínidos era mucho más variada de lo que podrías pensar. No eran exclusivamente carnívoros, ni tampoco herbívoros puros. Aunque se han encontrado restos óseos que sugieren consumo de carne, también hay evidencia abundante de que incluían plantas en su alimentación. Raíces, frutos, hojas, todo era importante para obtener los nutrientes necesarios. Piensa en la variedad de recursos disponibles: insectos, pequeños mamíferos, huevos. Una dieta omnívora les permitía adaptarse a los cambios estacionales y asegurar su supervivencia en un entorno impredecible. Esta flexibilidad alimentaria fue crucial para su evolución. No dependían de una sola fuente de alimento, lo que les daba una ventaja significativa sobre otras especies. Imagina la satisfacción después de una exitosa cacería, o la calma al encontrar un manantial lleno de frutos silvestres. La dieta omnívora no solo les proporcionaba energía, sino que también les permitía desarrollar habilidades cognitivas complejas para localizar, procesar y aprovechar al máximo los recursos disponibles. Tu supervivencia dependía de ello. Y ahí está, la clave, la innovación. Imagina un homínido temprano, quizás un Australopithecus, con las manos llenas de piedras afiladas. No son armas sofisticadas, pero son herramientas. Un simple canto rodado, roto de forma intencional, se convierte en un útil para cortar carne, raspar huesos o incluso para defenderse. Es el inicio de la tecnología, un cambio radical en la forma de interactuar con el mundo. Piensa en el impacto. Con herramientas de piedra, puedes acceder a nuevas fuentes de alimento. Un hueso con médula rica en nutrientes, antes inaccesible, ahora se convierte en un festín. La piel de un animal, antes un desperdicio, ahora se transforma en una protección contra el frío. La tecnología de piedra no solo cambia tu dieta, también modifica tu comportamiento social y tu relación con el entorno. Con el tiempo, las herramientas se vuelven más complejas. De cantos rodados toscamente fracturados, se pasa a lascas más finas y afiladas, diseñadas con mayor precisión. Es una evolución gradual, pero inexorable. Cada generación perfecciona las técnicas, transmitiendo el conocimiento a las siguientes. Observas cómo la simple piedra se convierte en un símbolo de progreso, un testimonio de la capacidad humana para innovar y adaptarse. Pero esas piedras no eran solo herramientas. Piensa en la sabana africana, hace millones de años. Tú, un homínido temprano, con el estómago vacío. El sol cae, la temperatura baja, necesitas alimento, y rápido. La caza se convierte en una necesidad, no una opción. Observas a un grupo de herbívoros, sus movimientos lentos y predecibles. Es tu oportunidad. La estrategia es crucial. No eres un depredador de grandes dimensiones, así que la astucia es tu arma principal. Necesitas planificar, elegir el momento adecuado, aprovechar las debilidades de tu presa. Quizás una cría rezagada, un animal herido o un grupo separado del rebaño. Es un juego de paciencia y observación, una danza silenciosa entre la vida y la muerte. El éxito no está garantizado. La caza es peligrosa. Un error de cálculo, un movimiento en falso, podría convertirte en la presa, pero la recompensa vale el riesgo. La carne te proporciona la energía necesaria para sobrevivir, para crecer, para reproducirte. Es la base de tu evolución, el motor que impulsa tu desarrollo. Necesitas alimento, y para conseguirlo dependes de tu grupo. Imagina,
Tú con tu familia inmediata, quizás una pareja y 1 o 2 hijos pequeños. No estás solo, formas parte de una red más amplia, un grupo de individuos que comparten recursos y colaboran en la caza. Este grupo no es una multitud, sino una unidad familiar extendida, con vínculos de sangre y lazos de cooperación forjados a través de la supervivencia diaria. Es una estructura social básica, pero fundamental para vuestra supervivencia. Dentro de este grupo existían jerarquías, aunque no tan rígidas como las que conocemos hoy. La edad, la fuerza física y la experiencia en la caza probablemente influían en la toma de decisiones. Los individuos más fuertes y experimentados probablemente tenían mayor influencia, guiando al grupo hacia las mejores zonas de caza o tomando decisiones cruciales durante los enfrentamientos con depredadores. Pero recuerda, la supervivencia dependía de la cooperación, no solo del dominio de unos pocos. La cooperación era esencial. Piensa en la división del trabajo. Mientras los individuos más fuertes cazaban, otros, posiblemente las hembras y los jóvenes, se encargaban de recolectar frutos, raíces y otros alimentos vegetales. Esta distribución de tareas, aunque no formalizada, era crucial para el éxito del grupo. La cohesión social, la confianza mutua y el apoyo entre los miembros eran tan importantes como la fuerza física o la habilidad para cazar. Pero, ¿cómo te comunicabas con los demás? Imagina que necesitas alertar a tu grupo sobre un peligro inminente, un león acechando entre los árboles. No existían palabras como las conocemos, pero sí gestos, sonidos guturales, miradas intensas, un grito agudo, un movimiento brusco de la mano apuntando hacia la amenaza. Era suficiente para que todos entendieran el mensaje. La supervivencia dependía de la eficacia de esa comunicación rudimentaria, una mezcla de instinto y señales básicas. Esa comunicación no era solo para alertar de peligros. También servía para coordinar la caza, para compartir el alimento, incluso para establecer lazos sociales. Un simple gruñido podía expresar dominancia, una caricia suave, afecto. Piensa en las complejas interacciones de tu propia familia. Aunque usas palabras, muchos mensajes se transmiten a través de la mirada, la postura, el tono de voz. Nuestros ancestros hacían lo mismo, pero con un repertorio mucho más limitado. Con el tiempo esas señales se fueron volviendo más sofisticadas. La selección natural favoreció a aquellos individuos capaces de comunicarse con mayor precisión y eficacia. Un sistema de comunicación más complejo significaba una mayor probabilidad de supervivencia para el grupo. Era un proceso lento y gradual, pero crucial en la evolución de la especie humana. La base de nuestro lenguaje, esa capacidad asombrosa que nos distingue, se forjó en esos primeros intentos, en esos balbuceos de nuestros antepasados. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Imagina a tus antepasados, tras la puesta del sol, buscando refugio en una cueva. No eran solo grupos aislados. Poco a poco, guiados por la necesidad de encontrar mejores recursos, comenzaron a expandirse. Piensa en ellos, recorriendo vastas extensiones de tierra, siguiendo los ríos y buscando nuevos territorios de caza. Era un viaje largo y peligroso, pero esencial para la supervivencia. A medida que avanzaban, se encontraban con nuevos desafíos. Climas diferentes, animales desconocidos, la competencia por los recursos, pero su capacidad de adaptación, su ingenio y su colaboración les permitieron superar estos obstáculos. Recuerda que cada paso, cada migración, era un paso gigantesco para la humanidad, una expansión gradual que finalmente te llevó a estar aquí, viendo este vídeo. Miles de años después, los descendientes de aquellos primeros exploradores habían poblado vastos continentes. Desde África, la cuna de la humanidad, se extendieron por Asia, Europa y finalmente llegaron a las Américas. Esa increíble odisea, esa expansión lenta pero constante, es la base de la diversidad humana que conocemos hoy. Tú eres parte de esa gran historia, un legado de millones de años de migraciones y supervivencia. Recuerda que esos primeros humanos no vivían en un mundo estable. El clima cambiaba drásticamente, pasando de épocas húmedas y cálidas a otras áridas y frías. Imagina el desafío, encontrar comida en un paisaje que se transformaba constantemente. Tuviste que aprender a adaptarte, a buscar nuevas fuentes de alimento, a desarrollar estrategias para sobrevivir a las sequías prolongadas o a las olas de frío intenso. La supervivencia dependía de tu ingenio y de tu capacidad para adaptarte. La migración se volvió crucial. Si tu zona se volvía inhabitable, tenías que moverte, buscar un lugar con mejores recursos. Esto significaba abandonar tu territorio conocido, enfrentarte a lo desconocido,
a nuevos peligros y a la competencia por los recursos con otros grupos. Quizás tuviste que aprender a cazar animales diferentes, a usar nuevas herramientas para adaptarte a la nueva flora y fauna. El cambio climático moldeó tu evolución. Las presiones ambientales favorecieron a aquellos individuos más resistentes, más adaptables, más capaces de sobrevivir en un mundo impredecible. Tu cuerpo, tu mente, tus habilidades sociales se fueron perfeccionando a lo largo de generaciones gracias a esa constante lucha por la supervivencia en un entorno en constante cambio. Esa adaptación te llevó a ser quien eres hoy, un entorno hostil. Pero ¿cómo sabemos todo esto? La evidencia fósil es clave, ¿verdad? Piensa en los restos de Ardipithecus ramidus descubiertos en Etiopía. Sus huesos, aunque fragmentarios, nos revelan una criatura bípeda, un paso crucial en nuestra evolución. Analizando sus dientes y la estructura de sus extremidades, los científicos pueden reconstruir aspectos de su dieta y su forma de moverse. Imagina a Ardi moviéndose entre los árboles y el suelo, buscando alimento. Luego tenemos a Australopithecus afarensis, más conocida como Lucy. Sus restos encontrados en Tanzania son mucho más completos que los de Ardi. Lucy nos muestra una criatura más grácil, aún con rasgos simiescos, pero con una marcha bípeda más eficiente. El estudio de sus huesos nos ayuda a entender cómo se adaptó a un entorno cambiante, cómo se movía y qué tipo de comida consumía. Imagina a Lucy caminando erguida por la sabana africana. Estos descubrimientos, aunque incompletos, son piezas fundamentales de un rompecabezas gigantesco. Cada hueso, cada diente, cada fragmento de herramienta de piedra nos cuenta una parte de la historia. Nos hablan de la adaptación, de la supervivencia, de la lucha por la existencia en un mundo hostil. Estos fósiles no son solo huesos, son ventanas al pasado, que nos permiten vislumbrar la vida de nuestros ancestros más remotos. Recuerda, cada hallazgo nos acerca más a comprender quiénes somos, pero la historia no termina con los huesos. Tú también puedes imaginar cómo era la vida de nuestros ancestros más antiguos gracias a la genética. ¿Te imaginas? El análisis del ADN antiguo, aunque difícil con especímenes de millones de años, nos permite comparar secuencias genéticas. Es como un gigantesco rompecabezas donde cada pieza es un fragmento de ADN, y al juntarlas podemos reconstruir el árbol genealógico de la humanidad. Al comparar tu ADN con el de los restos fósiles, los científicos pueden identificar similitudes y diferencias, rastreando la evolución de genes específicos. Esto nos ayuda a entender cómo se adaptaron nuestros antepasados a su entorno. Piensa en los genes relacionados con la locomoción bípeda, el tamaño del cerebro o la dieta. Los cambios en estas secuencias genéticas reflejan las presiones selectivas del pasado. Gracias a este análisis, podemos establecer relaciones evolutivas entre diferentes especies homínidas. Por ejemplo, se puede determinar qué tan estrechamente relacionados estaban Ardipithecus ramidus y otras especies posteriores. Es un trabajo complejo que requiere de técnicas sofisticadas y un análisis minucioso, pero que nos revela una historia fascinante sobre nuestros orígenes. Piensa en esto: cada hueso, cada herramienta de piedra, cada huella fosilizada nos cuenta una historia increíble sobre nuestros ancestros. Estudiarlos nos permite reconstruir su forma de vida, sus desafíos diarios, sus adaptaciones al entorno. Imaginar cómo cazaban, cómo se protegían del frío y de los depredadores, es fascinante. Gracias a ellos tú y yo estamos aquí. El estudio de estos primeros homínidos nos ayuda a entender la evolución de nuestra propia especie. ¿Cómo se desarrolló nuestro cerebro? ¿Cómo evolucionó nuestra capacidad para usar herramientas? ¿Qué factores ambientales influyeron en nuestra supervivencia? Al responder estas preguntas, comprendemos mejor nuestra propia biología y comportamiento. Además, comprender la historia de nuestros ancestros nos da una perspectiva más amplia sobre la diversidad humana. Nos enseña que la evolución no es un proceso lineal, sino un complejo entramado de adaptaciones y cambios. Nos permite apreciar la resiliencia de la especie humana y su capacidad para superar grandes desafíos a lo largo de millones de años. Tú eres parte de esa historia. Pero ¿cómo se comparaban nuestros primeros ancestros con otros primates de la época? Observa que aunque compartían ciertas características físicas con los simios, existían diferencias cruciales. Por ejemplo, la estructura de sus manos y pies, aunque aún adaptados a la vida arbórea, mostraban indicios de una mayor capacidad para la bipedestación. Piensa en la postura erguida, algo que les daría una ventaja significativa en la sabana. Su dentadura también presentaba características únicas. Aunque conservaban algunos rasgos simiescos, sus dientes mostraban un desgaste diferente,
sugiriendo una dieta más variada que la de muchos simios frugívoros. Imagina la transición de una dieta basada principalmente en frutas a una que incluía raíces, tubérculos y ocasionalmente carne. Este cambio dietético está estrechamente ligado a su desarrollo evolutivo. El tamaño del cerebro, aunque aún relativamente pequeño en comparación con el humano moderno, comenzaba a mostrar un incremento en relación con otros primates contemporáneos. Este aumento de la capacidad craneal es un factor clave en la evolución humana y se relaciona directamente con el desarrollo de habilidades cognitivas más complejas. Recuerda que el cerebro es el motor de la innovación y la adaptación. Y finalmente el desarrollo de habilidades sociales y la cooperación, aunque difíciles de reconstruir a partir de restos fósiles, son cruciales para entender la evolución de nuestros ancestros. Se cree que la vida en grupos y la caza colaborativa fueron factores esenciales para su supervivencia y su éxito evolutivo. Piensa en la importancia de la colaboración para superar los desafíos de la época. Pero la historia de nuestros ancestros no termina aquí. Nuevas excavaciones en África y Asia prometen desenterrar más piezas del rompecabezas. Imagínate, tú descubriendo un nuevo yacimiento con herramientas de piedra aún más antiguas, cambiando por completo nuestra comprensión de la evolución humana. Cada nueva herramienta, cada nuevo fósil, nos acerca a una imagen más completa de cómo vivían nuestros antepasados. Las técnicas de análisis genético también están revolucionando nuestro conocimiento. Piensa en la posibilidad de secuenciar el ADN de restos antiguos y descubrir nuevas relaciones entre especies, o incluso identificar genes que influyeron en el desarrollo de características cruciales para la supervivencia, como el bipedismo o el mayor tamaño cerebral. Las posibilidades son infinitas. Además, el desarrollo de nuevas tecnologías de imagen, como la tomografía computarizada de alta resolución, permite estudiar los fósiles con un detalle sin precedentes. Tú mismo podrías ver, gracias a estas técnicas, la estructura interna de un cráneo de homínido, revelando información crucial sobre su cerebro y su desarrollo. Se abren nuevas ventanas a un pasado lejano. Pero ¿cómo era realmente la vida de esos primeros cazadores? ¿Qué herramientas usaban con exactitud? Todavía hay mucho que desconocemos sobre sus estrategias de caza, sus rituales, su organización social. Imagina tú, intentar reconstruir su día a día con solo fragmentos de huesos y piedras. Es un rompecabezas enorme, ¿verdad? ¿Y el lenguaje? ¿Cómo se comunicaban? ¿Existía un lenguaje articulado ya entonces? ¿O se basaban en gestos y sonidos más primitivos? La respuesta se esconde en los misterios de la evolución del cerebro, un proceso complejo del que todavía no entendemos todas las etapas. Piensa en la complejidad de todo eso, tú, en la inmensidad de lo desconocido. Otro enigma fascinante son las migraciones. ¿Cómo se expandieron nuestros ancestros por el planeta? ¿Qué rutas siguieron? ¿Qué factores ambientales y sociales influyeron en su dispersión? Son preguntas que nos llevan a imaginar a nuestros antepasados enfrentando desafíos enormes, tú, en un viaje épico a través de continentes. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos, desde las primeras herramientas toscas hasta las complejas estrategias de caza que vimos. Es un salto enorme, ¿verdad? Pero recuerda que este camino, el camino hacia la humanidad, es larguísimo, un proceso que ha llevado millones de años de evolución, adaptación y supervivencia. Cada pequeño paso, cada innovación, cada adaptación a un entorno cambiante, nos ha llevado hasta donde estamos hoy. No fue un camino lineal, tú sabes. Hubo momentos de gran avance, seguidos por periodos de estancamiento, incluso retrocesos, especies que desaparecieron, otras que prosperaron. Pero la perseverancia, la capacidad de adaptación y la inteligencia fueron claves. Imagina la presión, la lucha diaria por sobrevivir en un mundo hostil, lleno de depredadores y con recursos escasos. Esa lucha constante fue la forja de nuestra especie, y aún queda mucho por descubrir. Cada nuevo hallazgo arqueológico, cada análisis genético, nos revela más piezas de este rompecabezas milenario. Pero lo que ya sabemos es impresionante. El viaje desde esos primeros cazadores hasta nosotros es una odisea épica, un testimonio de la resiliencia y la capacidad de innovación de la vida misma. Un viaje que continúa hasta el día de hoy, y que tú con tu curiosidad ayudas a comprender mejor. Y llegamos al final de este viaje al pasado. Espero que hayas disfrutado tanto como yo creando este capítulo. Quiero agradecer especialmente a todos los investigadores y paleontólogos cuyo trabajo incansable nos permite reconstruir estas fascinantes historias. Sus publicaciones llenas de datos y descubrimientos han sido la base de este vídeo. Sin ellos simplemente no sería posible. También quiero agradecer a ti por acompañarme en este recorrido por la prehistoria.
Tu interés y curiosidad son la mejor recompensa. Recuerda que la ciencia es un proceso continuo. Siempre hay nuevas investigaciones y descubrimientos que amplían nuestro conocimiento. Así que, mantente curioso y sigue aprendiendo. Para profundizar en el tema, te dejo una lista de referencias bibliográficas en la descripción del vídeo. Ahí encontrarás libros, artículos científicos y documentales que te permitirán explorar aún más a fondo la vida de nuestros ancestros. No dudes en consultarlos, hay un mundo entero por descubrir. Espero que hayas disfrutado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la adaptación de estos primeros humanos a su entorno? Déjalo en los comentarios.